Bueno, hoy vamos a ver el trabajo con los elementales. Es importante que nos demos cuenta que el trabajo interior está amarrado directamente con, con todas las características positivas que nosotros tengamos. El trabajo interior también se desarrolla en base a las experiencias que nosotros hayamos tenido en la vida. Y el trabajo interior principalmente se impulsa por la fuerza de nuestro real ser, por el deseo interno que nosotros tengamos por ser mejores constantemente y seguir a la divinidad. El sacrificio de uno mismo, eliminar nuestros propios deseos y apetencias, es lo que logra el crecimiento del ser, es lo que logra el crecimiento de lo que estamos buscando y es lo que consigue que nosotros vayamos teniendo mejores experiencias en la vida. Al subir el nivel del ser, mejora la calidad de nuestra vida en todo aspecto y conseguimos todo aquello que necesitamos y somos felices con todo aquello, además de obtener una mayor libertad. Pero el maestro Samael nos ha dejado también diferentes herramientas para que nosotros vayamos comprendiendo las habilidades que tenemos junto con el espíritu. Dichas habilidades son favorables más que todo por el hecho de recuperar aquello que hemos perdido. Por ejemplo, si hablamos de clarividencia o de clariaudiencia, principalmente son sentidos que teníamos anteriormente pero que los hemos perdido debido a nuestra degeneración. Entonces es como que nosotros tengamos hoy en día nuestros 5 sentidos y de repente nos quedamos ciegos. Y viene el maestro Samael y nos da una técnica para recuperar la vista a toda la humanidad. Entonces, y alguien dice, ¿y yo para qué quiero poderes? No, no es un poder. Es un sentido que perdimos y simplemente Él nos está ayudando a recuperarlo. Es de la misma manera. Dichos sentidos es bueno recuperarlos porque nos ayudan a tener un mayor contacto con Dios, nos ayuda a entender cuál es el camino que debemos llevar en nuestra vida y por sobre todo nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Sí? Es importante tener estas habilidades despiertas para poder ayudar a otros además. Entre las habilidades que teníamos con anterioridad, nosotros en eras anteriores, épocas anteriores, nosotros teníamos la capacidad de ver y escuchar a los elementales de la naturaleza. ¿Cuáles son los elementales de la naturaleza? Son los espíritus de la misma. Cada planta, cada piedra y cada animal tiene su propia alma, por decirlo de alguna manera, aunque no es estrictamente alma, es su espíritu. Funciona de una manera un poco diferente a los embriones de alma que cada uno de nosotros posee, que nosotros llamamos la esencia. Los elementales de la naturaleza se distribuyen de una manera diferente y se comparten entre ellos. Sin embargo, no dejan de tener su propio alma, por decirlo así, su propio espíritu, mejor dicho. Si nosotros nos acercamos a un árbol de mango o a un árbol de limón o cualquiera de esas plantas y nosotros le hablamos, si somos personas con energía transmutada, con virtudes y con ciertos grados espirituales, bueno, es más, no es necesario tenerlo. Cuando uno le habla a un elemental, él lo puede escuchar a uno. Lo que pasa es que puede no haber ningún cambio o incidencia en nuestra vida o en la vida del árbol solo por el hecho de escucharnos. Ahora, con un maestro es distinto. Un maestro puede darle órdenes a un elemental, ya sea animal, vegetal o mineral. Entonces, dichos elementales están en la naturaleza para cumplir un propósito, para cumplir un objetivo. Ellos tienen un objetivo de haber nacido donde nacieron y de vivir donde viven. El árbol que está plantado en nuestro patio tiene un objetivo de estar ahí. Y al mismo tiempo, ellos están ahí para poder aprender de la misma naturaleza,
para poder aprender de la misma naturaleza. Los elementales, que son plantas, viven sus existencias como planta para aprender el mundo vegetal y almacenar toda la información de las plantas en sí mismo, en la conciencia, en algo que se llama el elemental intercesor, que es una parte que va junto con la esencia a través de las existencias. Cuando uno fue un mineral, uno tenía un objetivo como mineral. La piedra tenía un motivo por el cual está ahí, un objetivo. Era el propósito de su vida. Pero al mismo tiempo estaba ahí para aprender los efectos y los usos de los minerales en el universo. Cuando aprendió todos esos efectos y usos de cada mineral en el universo, entonces toda esa información queda guardada siempre en el intercesor elemental. Posteriormente, después de ser mineral, pasa a ser planta, donde estudia todas las plantas y vegetales, usos curativos y de todo tipo. Los conoce completamente y dicha información queda en el intercesor elemental. Posteriormente pasa al mundo animal, donde pasa por una gran cantidad de animales viviendo varias existencias. Cada animal tiene su propio objetivo y su propio qué y por qué en la vida, en cada una de las vidas que tenga. Pero además de eso, la esencia o el espíritu del animal está estudiando internamente en los mundos internos, está estudiando el propósito y el uso de cada uno de los animales de la naturaleza. Toda esa información queda guardada nuevamente en el intercesor elemental. Posteriormente, cuando la naturaleza nos lleva al punto más evolucionado de la vida animal, obtenemos nuestro primer cuerpo humano. Dicho cuerpo humano está en el filo de la evolución. Cuando llegamos con un cuerpo humano, ya tenemos aquello que se llama intelecto. Si bien un animal puede tener cierto grado de inteligencia, más nunca va a tener intelecto. Si bien las plantas tienen cierto grado de emociones, pero no tienen intelecto. Si bien los minerales han aprendido a tener la forma, pero carecen de intelecto. Entonces, el intelecto es algo muy exclusivo de un cuerpo humano. El problema de haber llegado al filo de la evolución, o al punto más avanzado de la evolución, es que nosotros seguimos formando parte de la naturaleza. Y todo en la naturaleza se rige por una ley fundamental, que es la ley de la evolución y la involución. Todo árbol nace, crece, se desarrolla y muere. Toda piedra existe, se desarrolla y desaparece. Todo animal nace, crece, se desarrolla y muere. Y es igual, todo humano nace, crece, se desarrolla y muere. Lo que sucede es que la esencia también está en un proceso evolutivo y también pertenece a la naturaleza aún hasta ese punto. Entonces se nos dan 108 vidas cabalísticas, 108 cuerpos humanos cabalísticos, para que la esencia se desarrolle y luego entre a la involución. Después de las 108 vidas cabalísticas, las cuales pueden ser más de 108 o menos de 108, dependiendo de la cábala con la que esta esencia se haya desarrollado a lo largo de sus existencias, al llegar al final de estas existencias, al llegar al límite, cuando todo karma ha sido pagado y cuando todo dharma ha sido dado a la esencia y ya no quedan deudas pendientes, entonces, si no es un maestro, es enviado a la involución. Cuando es enviado a la involución, otra vez el último paso por los mundos infiernos. Regresa al mundo animal, pero de forma involutiva, por lo cual sufre la esencia en esos cuerpos animales, es digamos su infierno. Luego desciende todavía más al mundo vegetal, por el cual padece la esencia, y luego sigue bajando, por el cual sigue sufriendo la esencia en el mundo mineral. Luego en el mundo mineral sumergido, que ya es conocido como los verdaderos mundos infiernos, sufre todavía más.
Cuando después de haber pasado por todo ese proceso involutivo y después de haber pasado por todos los mundos infierno, la esencia es evaluada por ciertos devas y examinan si todavía tiene ego, si todavía tiene defecto. Si después de los exámenes la esencia demuestra que aún tiene ego, lo regresan al infierno para que siga sufriendo hasta que el ego sea completamente destruido. Una vez aprueban los exámenes y se demuestra que ya no tiene ni una sola gota ni espacio de ego en ningún lugar, entonces es enviado nuevamente al mundo mineral y empieza su proceso otra vez. Pasa otra vez por el mundo mineral, vegetal y animal. Y luego llega a los cuerpos humanos. Ahora, eso es para que entendamos que todo en el universo es Dios y que todos formamos parte de Dios y todos somos una parte de Dios. Hasta ese árbol que vemos ahí, en el patio de nuestra casa o en el campo, ese árbol fue una vez humano, pero no logró la autorrealización y terminó involucionando y regresó a los mundos inferiores, a las dimensiones inferiores. Si nosotros trabajamos en el camino de la gnosis, si trabajamos en la muerte del yo, si trabajamos en ayudar al prójimo, vamos a lograr escapar del filo de la evolución y nos vamos a lograr convertir en seres revolucionarios en nuestro interior. ¿Qué quiere decir revolución? Quiere decir que vamos a matar el ego por voluntad propia. Vamos a matar el yo por el crecimiento del espíritu y por el salvar el alma. Si no, vamos a quedarnos dando vueltas en esos ciclos de evolución e involución casi que por toda la eternidad. Estar sufriendo una y otra vez. Cuando si uno camina por la revolución de la conciencia, ya no es necesario perder el cuerpo físico, simplemente la esencia sube a los mundos superiores y vive en la cuarta dimensión, vive en la quinta dimensión, y si revoluciona todavía más, llega al mundo de los Elohim, que son básicamente los dioses. Ya al vivir ahí en el paraíso, pues ya no es necesario volver atrás, a menos que la esencia, a menos que el real ser así lo quiera, volver a bajar a este mundo por el motivo que sea. Para eso son libres de hacerlo, pero una vez que están en el paraíso ya están básicamente libres y no tienen por qué volver a sufrir nunca. Sin embargo, se han dado casos de seres Elohim que han bajado al mundo físico y han perdido su grado de Elohim y se han quedado con nosotros. Se llenaron de ego, perdieron sus grados espirituales y andan caminando entre nosotros, algunos de los que alguna vez fueron Elohim. Hay otros que han bajado con propósito, han bajado con el objetivo de salvar a los pobres que nos hemos quedado aquí. Esos que han bajado por voluntad propia a ayudar a la humanidad, algunos de ellos son conocidos como avataras, como el maestro Samael o el maestro Jesús. Otros simplemente tal vez no vinieron con la misión de avatara, pero sí vienen a ayudar a la humanidad, como los Buda, por ejemplo. Entonces, pero en el caso del maestro Samael es un poco distinto. A él le tocó ser el avatara de esta nueva era de Acuario, mas sin embargo él no bajó directamente para ser el avatara. El maestro Samael perdió la maestría en la era anterior y se llenó de ego y perdió sus grados espirituales. Y fallecía y volvía a nacer, y fallecía y volvía a nacer, y sufría junto con todos nosotros lleno de ego y perdiendo sus habilidades. Hasta que en esta última existencia, pues su real ser lo impulsó hacia la maestría, y el real ser pues tomó la misión de ser el avatara de esta nueva era, ya que tenía experiencia siendo avatara no en eras anteriores, sino que en ciclos universales anteriores, y el mismo maestro Samael había sido avatara también. Entonces, debido a la experiencia que tenía, pues fue aceptado como avatara de esta nueva era. Bueno, todo eso se los explico para que entendamos qué es
el espíritu de un mineral, de una planta o de un animal. Ahora, hablando más claramente de estos espíritus, aquí hay mucho por explicar, pero sin esta introducción no puedo empezar. Hablando más claramente de los espíritus, de las plantas y de los minerales, estos no son realmente espíritus. El nombre correcto con el que nosotros nos vamos a referir al alma de una piedra, de un vegetal o de un animal, nos vamos a referir a ellos como elementales. Se le denomina elemental porque tiene un funcionamiento diferente. Si nosotros, por ejemplo, vemos un árbol de mango, el árbol de mango tiene su propio elemental. Si le quitamos un fruto al árbol del mango, o sea, si le quitamos un mango, este mango tiene su propio elemental, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, le cortamos una rama al árbol, el árbol originalmente era un solo elemental, pero si le cortamos una rama y lo sembramos aparte, ya tenemos dos elementales separados. Entonces no funcionan igual los elementales de la naturaleza que la esencia que cada quien tiene. Si nosotros, por ejemplo, nos cortan un brazo y lo colocan aparte, no tenemos dos esencias, ¿sí? Seguimos teniendo solo una esencia, es distinto. Entonces, perdón por el ejemplo tal vez un poco abrupto, pero era la manera más clara de poder explicarlo. Entonces, funcionan de una forma diferente. Cuando la esencia involuciona en los mundos infiernos, podría decirse que se mezcla en el mundo de los elementales y luego es mezclado con los demás elementales, y al final, cuando evoluciona a ser humano, se puede decir que sale una nueva esencia combinada de otros elementales. Entonces es diferente, funciona de manera diferente. La única manera en que podemos mantener la individualidad es que una vez que llegamos a humanos, evolucionemos a maestro. Y una vez llegando a maestro, pues la individualidad se vuelve a perder y pasamos a formar parte del absoluto. Bueno, son diferentes situaciones que tenemos que comprender. Entonces, cada uno de estos de los elementales que están en las plantas se llaman elementales cuando son libres y cuando son utilizados, bueno, cuando son libres nada más. Ahora, cuando alguno de estos elementales es utilizado para efectos negativos, para dañar a otras personas o para ir en contra de la divinidad, por ejemplo, ya han visto estas personas que aseguran que pueden hacer que su esposo vuelva a cambio de $100. Se le da $100 y la bruja viene y hace que su esposo vuelva, o la esposa vuelva, o la mujer que uno quiere. Entonces eso es lógicamente magia negra. Al utilizar los elementos, posiblemente utilice elementales para hacerlo, o sea, espíritus de las plantas. Cuando utiliza elementales con esos propósitos, ya no se llaman elementales, se llaman elementarios. Los elementarios también se convierten en elementarios cuando mandan, por ejemplo, un elemental a causarle daño a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, esos usos no debemos darlos. Les voy a contar una historia del maestro Samael de la era anterior, cuando él utilizó elementales. Hubo una vez que, pues, él estaba viviendo en su casa, lógicamente, y a la par, o sea, un vecino, había una familia, y era pues un esposo y una esposa. El esposo se fue de la casa, y la esposa quedó en una situación paupérrima. No recuerdo la palabra que él dijo, pero era una situación difícil. Entonces, en dicha situación difícil, al ver la desgracia en la que había caído esta mujer, vino el maestro Samael y salió en astral y fue al templo de la justicia divina. Ahí en el templo de la justicia, él pidió permiso para ayudarle a la mujer que vivía a la par de su casa. Los maestros de la ley divina le dieron permiso. Entonces el maestro Samael explica que uno puede utilizar magia elemental si uno tiene permiso de la ley divina.
si no, no. Entonces, el maestro Samael ahí explica el procedimiento que utilizó, pero él utilizó un elemental para hacer que el esposo volviera con la esposa. Obvio, esto lo hizo porque fue aprobado por la ley divina. De lo contrario, de no haber sido aprobado, hubiera sido, digamos, un acto nefasto que él hubiera hecho que el hombre volviera sin la aprobación de la divinidad. Claro, esto lo hace él porque es un maestro. Nosotros no tenemos por qué estar jugando de esta manera, ni siquiera intentarlo. O sea, aunque no sepamos si podemos hacerlo o no, ni siquiera hay que intentarlo. Nosotros no estamos aquí para influir sobre los demás mientras no seamos seres conscientes. Entonces, nuestro trabajo por ahora es trabajar en nuestro interior. Entonces, y lógicamente en esta historia el maestro Samael explica de que él no cobró nada, ningún incentivo económico ni nada por el estilo. De hecho, los maestros están para ayudar a los demás. Y por eso lo hizo, por ayudar, nada más. Ahora, hay otras historias del maestro, como una ocasión en el que a él lo habían acusado de haber cometido adulterio y lo iban a decapitar o algo así. Entonces él, como sabía que era inocente, pidió permiso a la ley divina y utilizó un elemental para influir en la situación del juez, para influir en los pensamientos del juez y que no le afectara. Claro, con el permiso de la ley divina. En otra ocasión utilizó un elemental para sanar a una niña. Él cuenta que eran tiempos antiguos. Siempre con el permiso de la ley divina. Bueno, explicado esto, empezamos con la introducción de la clase. Cada elemental de la naturaleza representa determinados poderes de la bendita diosa madre del mundo. O sea que no todos los elementales tienen todos los poderes. Para esto, pues uno debe estudiar el elemental para determinar cuál es su uso. El mago médico debe manejar los poderes de la naturaleza encerrados en cada hierba, en cada raíz, en cada árbol. Las plantas tienen elementales, los minerales y los animales. O sea, tanto las plantas como los minerales como los animales tienen elementales. Los elementarios son elementales que dañan a otros o que hacen actividades incorrectas. Por ejemplo, supongan ustedes que una persona merece ser libre en un juicio y va a ser libre, pero viene una persona malintencionada y utiliza un elementario para cambiar los pensamientos del juez y causa que la persona vaya presa siendo inocente o no mereciéndoselo. Entonces se convierte en elementario y la persona que lo hizo, pues lógicamente se ha ganado un karma especial. ¿Cómo son conocidos en la literatura antigua? Los elementales ya habían sido mencionados una infinita cantidad de veces por personas con cierto nivel espiritual elevado, los cuales fueron identificados por el maestro Samael. Se conocían como Dusi, y estos Dusi, que son los mismos elementales, los denominó así San Agustín. Hadas fueron denominados en la Edad Media. Como las personas no tenían tanto ego en la Edad Media, era medianamente común que de vez en cuando pudieran ver hadas o elementales, ¿verdad? Como quieran llamarlo. Dore Oig, entre los galos se les denominaba Dore Oig. Grove y Maidens entre los irlandeses. Se les llamaba anime de los sabios médicos gnósticos hermanos indios de la Sierra Nevada. También se les puede decir animes o ánimas. De hecho, el anime o ánima es un sinónimo de alma en otras culturas. Silvestres y ninfas en los libros de Paracelso. Entonces, como ustedes verán, hay una vasta información en la historia, en los libros antiguos, sobre el estudio de los elementales de la naturaleza. Simplemente hay que saber buscarlos con sus respectivos nombres. Todo esto está
validado por el maestro Samael, ¿verdad? Así es que con una gran facilidad podemos buscar libros antiguos y pues si estudiamos los Duci de San Agustín estamos conociendo más los elementales. Sin embargo, antes de aventurarse a tan grande aventura, les recomiendo que lean primero el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica. Además de eso, toda magia elemental es inservible si la persona no transmuta sus energías creadoras. Elementales. Las curaciones a distancia los hace el médico gnóstico por medio de elementales. No se puede ser médico sin ser mago, ni ser mago sin ser médico. Existen ángeles inocentes, que son los elementales, y los ángeles virtuosos, que son los hombres perfectos. La diferencia es de que ambos tienen poderes, digamos, dominan partes de la naturaleza. En el caso de los elementales, como los minerales, las plantas y los animales, ellos tienen poderes sobre la naturaleza, pero esto se debe a que no tienen ego. Si recuerdan en la explicación que di al principio, al salir de los mundos infierno, antes de tomar un cuerpo mineral o un cuerpo vegetal, los devas estudian las esencias para ver si tienen ego. Mientras tengan ego no pueden pasar a obtener un cuerpo mineral, pero si no tienen ego ya y todo ego fue destruido, entonces tienen permiso de tener un cuerpo mineral. Al no tener ego, inmediatamente una esencia tiene poderes de la naturaleza. Y esos son los poderes que nosotros le ordenamos a los elementales que utilicen cuando se están haciendo oficios gnósticos, ayudando a otros, ayudando al prójimo, a la naturaleza, etcétera, etcétera, al universo, como queramos decirlo. Entonces, pero estos elementales, si bien tienen poderes de la naturaleza, son seres completamente inocentes. Esos seres, cuando fueron humanos en eras anteriores, al no haber destruido el ego por voluntad propia, no adquirieron sabiduría. La sabiduría estaba encerrada entre la virtud y el defecto del ego. Nunca fue eliminado el defecto para extraer de él la virtud, para extraer de él la sabiduría de cómo vivir la vida. Entonces, al involucionar por los mundos infierno y al destruirnos el ego sin sacar de él su sabiduría, entonces lo que queda es una esencia muy inocente, demasiado. Así como un niño, o tal vez más inocente todavía. Entonces, a una planta no se va a enojar porque le arranquen una rama. No va a atacar por eso ni nada por el estilo, es completamente inocente. Igual un mineral. Ellos no entienden la diferencia entre el bien y el mal, porque cuando fue humano no estudió el bien y el mal, no destruyó el ego. Entonces puede ser manipulado fácilmente por cualquier persona para propósitos positivos o negativos. Y para el elemental es indiferente, no sabe exactamente lo que está haciendo. Solo cumple la orden que se le da, no diferencia si está dañando a otro o no. Cada selva tiene su genio elemental. Se alegran cuando los amamos y se llenan de dolor cuando les herimos. Si bien son inocentes, insultar a un elemental lo daña y lo hace sentir mal. Lo mismo sucede si le hablamos con cariño. O sea, lo opuesto sucede si le hablamos con cariño, se sienten felices. Elementales son los espíritus que aún no están formados para tener un cuerpo físico humano. Son el espíritu básico elemental que había en diversos cuerpos físicos de la naturaleza. Se estudia más a profundidad de dónde provienen los elementales en el tema de la transmigración de las almas. El tema de la transmigración de las almas es el proceso que les expliqué. Uno sale del infierno, pasa por el mundo mineral, por el mundo vegetal, por el mundo animal, llega al mundo humano e involuciona al mundo animal, al mundo vegetal, al mundo mineral, vuelve al infierno, sale del infierno y repite el ciclo. Esa es la transmigración de las almas.
Al no poseer ego, los elementales están dotados de ciertas habilidades. Los elementales, sin embargo, son inocentes. La Reina del Fuego. Esta es una historia del maestro Samael de la Reina del Fuego. Esta historia está en un libro que se llama Rosa Ígnea. En un viejo palacio medieval estuvo encarnada la reina elemental del enebro. He investigado un poco aquí en El Salvador y pues parece ser el mismo Chilco, asistida por varios maestros. El enebro es la planta de los reyes divinos. Los reyes de la antigüedad practicaron el arte regio del enebro. El mantra del elemental es Kem Lem. Aclarando, si uno conoce el mantra de un elemental, entonces uno puede darle órdenes al elemental. Parece una bella niña, cada árbol tiene su elemental. El arte regio del enebro. El invocador debe beber un vaso del enebro durante el rito. Las bayas del enebro, usadas en forma de saumerio. Esta información está en los libros del maestro Samael, es pública. Por eso la he colocado aquí. Yo sé que es información delicada, pero sin embargo, cualquiera que compre el libro, lo descargue de internet, va a encontrar esto en el libro de Rosa Ígnea. Pero principalmente en de medicina oculta y magia práctica. Las bayas del enebro usadas en forma de saumerios limpian el cuerpo astral de toda clase de larvas. El elemental del enebro forma con el humo un cuerpo gaseoso que sirve de instrumento al ángel invocado. Si la invocación es digna de respuesta, el ángel invocado concurrirá al llamado y se hará visible y tangible en el mundo físico para conversar con quien lo llama. El arte del regio del enebro sirve para poder invocar ángeles o arcángeles y poder platicar con ellos. El elemental de la calabacera. Podemos trabajar con las multitudes, como anteriormente dijo el maestro Samael en diapositivas anteriores, fragmentos de sus libros. Cada elemental tiene poderes diferentes de la madre naturaleza. Un elemental no los tiene todos, a diferencia de un maestro. Entonces el enebro sirve para invocar ángeles y la calabacera sirve para desarrollar el arrepentimiento en las masas. La calabacera, su espíritu elemental, tiene una pequeña corona con el cual puede manipular una gran cantidad masiva de personas. Fue la misma técnica que utilizó Jonás al salir de la ballena en la Biblia para hacer que la gente del pueblo de Nínive se arrepintiera. Dice el maestro que tiene una túnica rosada el elemental, como el amor desinteresado, y parece una bella niña vestida con esta túnica de amor. Yo quiero que comprendas ahora, oh Arat, la íntima relación existente entre los peces del mar y la calabacera. Hay un ángel poderoso que gobierna a los peces del mar y a los elementales de la calabacera. Cortar, hervir, bendecirá y ordenará al elemental trabajar sobre las multitudes para hacerlas arrepentir de sus pecados. El mantra de la calabacera es K. Tengan en cuenta que eso se lo estoy enseñando para su conocimiento. Es importante que conozcan de la existencia de estas cosas, pero nosotros, en el nivel en que estamos, lo que debemos hacer es meditar en la muerte del yo, transmutar y practicar salidas en astral. Practicar el recuerdo de sí. Elementoterapia es la sabiduría de los médicos gnósticos. Curan utilizando la fuerza de los elementales en las plantas. El trabajo interior implica directamente la sabiduría que tienen. Franz Hartmann fue un médico gnóstico elemental. El pensamiento es una gran fuerza. Si se quiere hacer manifiesta, necesita el instrumento físico. Es el vegetal que le corresponde. Magnetismo animal, transmisión de la vida.
mejor conocido como mumia, trasplantación de las enfermedades, técnicas descritas por Paracelso, Cornelio, Agripa, solamente son posibles para el médico gnóstico que sabe manipular las criaturas elementales de las plantas. Para que las ondas mentales se cristalicen, se deben utilizar los poderes de las plantas. ¿A qué se refiere con todo esto de amplificar las ondas mentales? Por ejemplo, todo lo que nosotros queramos realizar es posible hacerlo con solo desearlo o con solo quererlo. Si nosotros estamos en recuerdo de sí y queremos curar a alguien, entonces lo que hacemos es que ponemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones para curar a aquella persona. Por ejemplo, hervimos la plantita, es la acción, y con el sentimiento nosotros en el corazón llevamos el amor necesario con la intención de curar a la persona a la que le vamos a dar la planta hervida, el té. Con nuestra mente apoyamos para que esto suceda. Ahora, eso lo pueden hacer todas las personas. Con solo desearle felicidad a otros se lo estamos dando realmente, algo bueno le va a pasar. Lo que sucede es que nuestra energía transmutada es muy débil. Entonces lo mismo sucede para curar a otra persona. Nosotros le deseamos bien, queremos que se sane, queremos que se cure. Hacemos acciones para que alguien se cure. Deseamos de todo corazón que se cure y ponemos nuestro cuerpo mental enfocado en que se cure. Cuando los tres sistemas nerviosos, mente, emoción y movilidad están en unísono, trabajando juntas, eso es recuerdo de sí y eso causa que logremos lo que queremos hacer. Ahora, muchas veces eso no es suficiente para curar a alguien. Entonces se requiere a un elemental para que amplifique lo que nosotros queremos hacer. Hay que saber cuál elemental utilizar, hay que saber cuál es el mantra y por sobre todo ya tiene que ser un médico gnóstico. ¿Sí? No podemos andar de traviesos haciendo estas cosas. Como les repito, esto es para su conocimiento únicamente. Más adelante, cuando tengan mucha práctica y mucho sacrificio por la humanidad. Pero por ahora solo observemos este conocimiento. El sello de Salomón. El sello de Salomón es utilizado para trabajar magia elemental. Los elementales tiemblan ante este símbolo y se les puede dar órdenes utilizando este sello. La información sobre este sello y su uso está en el capítulo 6 del libro de Tarot y Cábala. Elementales de los 4 elementos. Además de los elementales de la naturaleza como minerales, vegetales y animales, existen elementales entre los 4 elementos. En realidad son 3, porque la tierra es la combinación del fuego, agua y aire. Primero tenemos el fuego. Sus elementales son conocidos como salamandras. Tienen forma de hilos que van hacia arriba, se ven en el fuego. Para poder ver a los elementales del fuego, uno coloca una vela encendida y pues uno la observa. La observa en recuerdo de sí. Si no lo pueden ver, pues les recomiendo que vocalicen la I con el objetivo de desarrollar la clarividencia. En el agua, sus elementales son conocidos como ondinas y nereidas. Al principio se ven como chispas de aguas, como chispas en el agua. Más adelante se les puede ver la forma correcta, que como lo han visto en las referencias de las diapositivas anteriores, son como hadas. Los gnomos y pigmeos, personas chiquitas verdes. El aire, silfos y sílfides, son como hadas, ¿verdad? Práctica. Bueno, ya llegamos a la práctica. La conjuración y la invocación de Salomón, el sello, la runa del mes, concentración y relajamiento físico. Vamos a utilizar el Aum Arrabat Shamadí Di 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 para vocalizarlo. Y si queda tiempo vamos a hacer los siguientes pasos de la meditación, porque la muerte del yo es de las cosas más importantes. Si alguien estudia Gnosis y la practica y no practica la muerte del yo, va por el camino del error. Y aquí le dejo algunas referencias, como por ejemplo el capítulo de la Rosa India donde está la Reina del Fuego. También les dejo el Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica del Maestro Samael para que descarguen el libro. Y les dejo también el capítulo, el libro de Tarot y Cábala,
donde se encuentra la explicación del sello de Salomón. Bueno, cabalice la hora. Voy a detener la grabación para la parte de preguntas y respuestas.